Y vamos a continuar ahora con la ponencia la inclusión digital, la brecha digital que tenemos y sus dimensiones. Y la misma va a estar a cargo de José Gutiérrez Salazar, que es vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Él además es director legal y regulatorio para Liberty Latinoamérica en Costa Rica. Es un líder tecnológico y de gestión empresarial con un profundo conocimiento de la industria de las telecomunicaciones y amplia experiencia técnica. Su experiencia abarca puestos como ingeniero de campo, jefe de equipo e ingeniero consultor de desarrollo empresarial y asuntos normativos, así como gerente de desarrollo de negocios y asuntos regulatorios. Entonces, con José Gutiérrez vamos a hablar sobre la brecha digital y sus dimensiones. Bienvenido al Tech Day Costa Rica. Gracias por tu participación. Adelante. Buenas tardes, tengan todos. Bueno, como ya bien lo indicaban, yo soy José Gutiérrez, soy vicepresidente de la Cámara de Infocomunicaciones, Infocom. Infocom es la cámara que reúne a los operadores de telecomunicaciones, tanto públicos como privados de nuestro país, empresas de tecnología y servicios conexos. El día de hoy tenemos la oportunidad aquí de traer en este foro una pequeña presentación que hemos titulado La inclusión digital, la brecha digital y sus dimensiones. Como ustedes sabrán, cuando se da todo el tema de la pandemia, más bien cuando inicia el tema de la pandemia, los patrones de consumo de Internet cambiaron y cambiaron enormemente porque había una serie de actividades productivas que se estaba realizando desde los centros de trabajo, desde los centros educativos que migraron hacia las casas. Yo siempre digo que no fue fácil irse para la casa y no será fácil de nuevo volver a las oficinas, a los centros educativos, a como lo veníamos haciendo anteriormente. Lo cierto sí es que este cambio aceleró la transformación digital y sobre todo nos ha traído grandes retos. Y esos retos, desde luego, transitan por varios elementos que vamos a desarrollar rápidamente acá hoy en esta presentación. Desde luego, desde la visión que tenemos en Infocom, como les decía, como operadores de redes de telecomunicaciones, hay una vocación enorme para el despliegue de las redes de telecomunicaciones, para llevar la banda ancha a los sitios más alejados de nuestro país, para dotar de mayores velocidades. Sabemos lo importante que es el Internet, el factor multiplicativo que esto tiene, lo estrechamente relacionado que está la banda ancha con la generación de nuevas oportunidades de negocio, el desarrollo del capital humano. Y ciertamente, como les decía, la pandemia viene a cambiar ese paradigma en los patrones de consumo, viene a acelerar muchísimo más el uso productivo de Internet, y empezamos como operadores a ver cómo los patrones de consumo empiezan a cambiar, no solamente haciendo que hace unos años atrás la hora pico de consumo de Internet era por ahí de las 10 de la noche, sino que esas horas de consumo pico se empiezan a desplazar a horas más tempranas y empezamos a ver cómo el tráfico pasa a ser, tiene un ambiente muchísimo más productivo y deja aquel componente que normalmente era el que acaparaba en las horas pico, que era todo el tema que tenía que ver con ocio. Empezamos a ver muchísimo cómo empiezan a cambiar esos patrones de consumo. Desde luego, eso genera grandes retos hacia los operadores de telecomunicaciones en el medio de pandemia para poder dotar de mayores capacidades a las redes de telecomunicaciones. Y en ese sentido empezamos a ver que hay en este tema de la banda ancha dos aristas. Por un lado, tenemos lo que es la banda ancha comercial, que tiene que ser suplida por el mercado, y por otro lado, lo que es banda ancha servicio universal, que en nuestro país tenemos el Fondo Nacional para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, que tiene una serie de proyectos que lo que buscan como objetivo es la disminución de la brecha digital. Y cuando digo la disminución de la brecha digital, porque así está considerado en nuestra Ley General de Telecomunicaciones, la brecha digital es un concepto muy amplio. Y la brecha digital, como lo digo, tiene varias dimensiones. Y una dimensión de la brecha digital ciertamente lo es la alfabetización. Y eso es lo que hoy pretendemos desarrollar aquí rápidamente. Y solo para ponerle algunos datos, en el mundo, 3.200 millones de personas se encuentran conectadas, 2.400 millones lo están a través de tecnologías móviles, desde luego por la facilidad de despliegue, porque no requieren de la construcción
de infraestructura, que eso es un tema que en el foro anterior, más bien en el de 5G, se abarcó muy bien los retos de infraestructura que tiene nuestro país, no solamente para 5G, sino para el desarrollo de las redes de banda ancha. Pero ciertamente en el mundo hay una inmensa cantidad todavía de habitantes que están desconectados y que no están pudiendo acceder a los beneficios y las oportunidades de un ecosistema conectado. En Costa Rica no es la excepción. Ciertamente se ha venido trabajando de muy buena manera para la disminución de la brecha digital. Lo cierto es que todavía hay zonas alejadas en nuestro país que o tienen poca presencia de conectividad o la conectividad es poco nula. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ciertamente hay todo un tema de reto de desarrollo de infraestructura, porque hay proyectos inclusive donde ha ido Fonatel a desarrollar servicios donde ni tan siquiera ha habido agua potable o no hay electricidad. Se ha podido resolver lo del tema de la electricidad para poder brindar de redes de telecomunicaciones, pero siguen habiendo otras carencias y esa es la realidad que tenemos en zonas alejadas de nuestro país. Entonces, ciertamente hay un reto y ese reto se evidencia más con el tema de la pandemia. Se evidencia cuando todos los estudiantes tienen que irse hacia las casas y ver cómo retoman su ciclo lectivo en la virtualidad. Y ahí es donde se empiezan a ver marcadas los estudiantes y los docentes que tienen acceso a Internet y quienes no. Nuestro país tiene varios proyectos, como les decía, de Fonatel. Los proyectos con que inició Fonatel son proyectos para desplegar infraestructura en aquellos lugares alejados de nuestro país o donde para los operadores no es rentable, y hay otros proyectos que lo que buscan es poderle facilitar de conectividad a Internet y equipo, herramientas, a aquellas personas que aún teniendo la posibilidad de tener una conexión a Internet, no tienen los recursos para hacerlo. Eso es lo que buscan el programa 2 de Fonatel, que se llama Hogares Conectados. Básicamente dotar de equipo, de conexión de Internet de banda ancha para aquellas personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, para que se puedan conectar al mundo digital y poder ir cerrando esas brechas. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto conforme han pasado los años y con la experiencia ya de más de 5 años del programa Hogares Conectados? Que ciertamente, habiendo llevado computadora y conectividad a todas estas personas en estado de vulnerabilidad, que es importante mencionar que el programa se llama Hogares Conectados porque lo que busca es conectar un hogar, y recordemos que esos hogares, los más vulnerables de nuestro país, están compuestos por 5, por 6 personas. Entonces, finalmente también hay un factor multiplicativo que si conecto casi 200,000 hogares, voy a poder traducir eso en conectar a más de 500,000 personas. Entonces, ahí ese programa fue bien ideado en ese sentido, en el sentido de brindar la conectividad y brindar la computadora. ¿Qué es lo que hemos visto conforme han pasado los años? Bueno, que desde luego estas personas, para que puedan cambiar o ir transitoriamente avanzando de su condición socioeconómica a una condición mejor, necesitan adicional de una serie de herramientas y aptitudes que les permita tomar esa conectividad, tomar esa computadora en un esquema productivo para generar, como les decía, nuevas oportunidades de negocios, seguir desarrollando el talento humano y que eso permita que esas personas en algún momento puedan salir o avanzar en esa condición. Y recordemos que como todo programa lo que busca es subvencionar por algún tiempo, por algunos años, esas herramientas mientras se generan las condiciones para que estas personas puedan acceder a los servicios a través de sus recursos. Y aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Que hay un componente ciertamente muy importante, que es el componente de alfabetización. Pero de nuevo, alfabetización no como algo apartado, sino más bien como un tema integral dentro de las dimensiones de la brecha digital. Y para entrar en temas de alfabetización, ciertamente se requieren varios elementos. Ustedes recordarán desde que hace muchos años venimos hablando de un proyecto de red educativa, que es importante mencionar que un proyecto de red educativa es un proyecto pedagógico, un proyecto educativo que ciertamente tiene un componente importantísimo de conectividad. Conectividad que hoy se puede brindar a través de Fonatel, conectividad que hoy se puede brindar a través de la fibra óptica que se están desplegando en el país por diversos operadores de servicios de telecomunicaciones, pero lo cierto es que también ese proyecto tiene otros componentes que son sumamente importantes.
¿Y cuáles son? Son precisamente tomar aquellos materiales didácticos, materiales educativos y llevarlos a un entorno digital. También transita este tema de la red educativa porque tanto docentes como estudiantes puedan recibir clases a través de la virtualidad. Y para eso se requieren plataformas, se requieren herramientas, se quiere adecuar la currícula a un entorno digital. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver en tiempos de pandemia? Desafortunadamente. Vamos a decir desafortunadamente lo que muchos estudiantes y docentes, teniendo una conexión de Internet a través de algún programa de Fonatel, teniendo conexión de Internet por recursos propios o solventando de alguna manera esa necesidad de conectividad, empezamos a ver cómo aún así se fue incapaz de finalizar un curso lectivo. Y entonces, cuando empezamos a abrir este tema, aperturar este tema, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas era que el Ministerio de Educación Pública no estaba preparado para tener plataformas educativas a través de virtualidad, a través de distancia. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Desafortunadamente, profesores y estudiantes compartiendo las fotocopias a través de WhatsApp. Un estudiante imprimiendo, rellenando con circulitos, tomándole una foto a través del celular y enviándoselo al profesor para que lo pudiera revisar. Y eso ciertamente dista mucho de todas las plataformas colaborativas que personas como ustedes o como nosotros en nuestras empresas hoy podemos tener para tener temas de aprendizaje, temas de entrenamiento, dista muchísimo. Y entonces ahí, como les decía, hay todo un tema, un reto de aptitudes y alfabetización digital y también de generación de contenido local. Tiene que generarse todo ese contenido para esas plataformas. Entonces, ciertamente, ¿qué es lo que hemos venido viendo? Como ustedes saben, en nuestro país se ha venido en los últimos años generando toda una conversación en relación a un proyecto de alfabetización digital. Un proyecto de alfabetización digital que lo que busca precisamente es atender esa dimensión de la brecha digital, que como dijimos, debe ser tratada de manera integral. Y nos hemos tomado casi 2 años debatiendo si el proyecto es necesario o no es necesario para poder atender esa necesidad. Y lo cierto es que tanto estudios técnicos como de especialistas legales, como la Contraloría General de la República, han manifestado una y otra vez que nuestro modelo actual, que la Ley General de Telecomunicaciones, a través del modelo que tenemos dispuestos, puede atender la brecha, la alfabetización digital como parte integral de la brecha digital. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Bueno, lo que hace falta es de lo que mencionaban también ahora en el tema de 5G, y ese es el tema que muchas veces transita en nuestro país, lamentablemente, que depende de la voluntad política, que depende de que las personas que están, las autoridades responsables de ver esos temas, definan hojas de rutas claras, con objetivos, con acompañamiento, generando las condiciones que la industria necesita, teniendo un acompañamiento del Ministerio de Educación Pública, de las diferentes organizaciones, y eso muchas veces es lo que nuestro país carece. Y entonces, bueno, salen estas iniciativas de creer que a través de un proyecto de ley estos temas se van a resolver. Entonces ha pasado prácticamente 2 años en que el tema de alfabetización digital, que es sumamente necesario, no como un proyecto de ley, pero sino como una prioridad país, no ha avanzado. Y no ha avanzado precisamente por falta de voluntad, porque esto sencillamente, como decían ahora, que para el tema de 5G se requiere de que las nuevas autoridades llamen a su colega del Instituto Costarricense de Electricidad y firmen un mutuo acuerdo. Lo mismo se necesita acá. Nuestro país dispone de un Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que es el que dicta la política pública y es el que finalmente le dice a Fonatel qué es lo que tiene que hacer con los recursos. Fonatel no decide qué es lo que va a hacer con los recursos que hoy tiene Fonatel. El que decide qué hacer con el dinero que tiene Fonatel, que se recolecta del 1.5% de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones, más los dineros que se recuperen de la parte de la subasta de espectro, ese dinero que enriquece el fondo es utilizado a través de lo que dicte la política pública. Y la política pública se dicta en el PNDT, en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que por cierto no ha salido. Es un plan que tuvo que haber salido hace algunos meses y al día de hoy no ha salido. Y ahí precisamente, de nuevo haciendo la misma analogía que nos presentaban los compañeros en los foros anteriores, es un tema de que el MISID, en este caso a través de sus direcciones con su ministro, incluyan en el PNDT con cargo a Fonatel esta dimensión de la alfabetización digital, ya sea en un programa aparte con cargo a Fonatel o
dentro de una propuesta que hemos ido analizando, que es que cada uno de los programas de Fonatel que se están desarrollando o que se vayan en el futuro a desarrollar, que incluyan el tema de alfabetización digital. Porque ciertamente vean que les dije que el programa Hogares Conectados, el que daba la computadora y el internet, estaba resolviendo el tema no para todo el universo de personas que deberían tener acceso a internet, que ya vamos a hablar de eso, pero sino que teniendo la computadora y la conectividad, aún había personas que no sabían cómo usar esa computadora, que no sabían cómo venir dentro de la transición que están teniendo todos los medios digitales de dejar de imprimir un currículum y ponerlo en LinkedIn, ¿verdad? O empezando a aplicar a través de sitios web para temas de trabajo. Entonces, todo este tema lo que nos dice es que hay una gran oportunidad de que en los mismos programas que hoy se están desarrollando, ir agregando ese componente de alfabetización para que cada vez que se brinde recursos como una computadora, una conectividad de internet, vayan con el acompañamiento correcto para que se pueda maximizar el uso. Y bueno, y así nos ha pasado con una serie de plataformas. Todas las plataformas han tenido una transición hacia lo digital. Antes leíamos el periódico siguen siendo las noticias. Bueno, las noticias ahora migraron a ambientes digitales y así podemos ir viendo diferentes tecnologías que han ido teniendo estos cambios. Ciertamente, como les digo, aquí el gran reto es, hoy el fondo tiene la oportunidad de agregar proyectos que tengan este componente de alfabetización digital, pero es de suma importancia, de suma relevancia que sean incluidos dentro de la política pública para ir atendiendo toda esta temática dentro del marco normativo que ya nuestro país tiene. Y desde luego, aquí se va a requerir que las instituciones, que las contrapartidas de Fonatel, como el Ministerio de Educación Pública, como las universidades, no de manera secuencial, porque no hay que esperar que la conectividad llegue a una zona rural para que las autoridades que tienen que encargarse de los temas pedagógicos y educativos vayan generando todas las condiciones de la currícula en digital para que vayan capacitando a los profesores y a los estudiantes. Todo eso se tiene que ir haciendo de manera paralela, igual en una hoja de ruta. Estas cosas tienen que ser proyectos que se ejecuten con temas claros, con actividades claras, tareas. Aquí esto es simplemente una manera de recapitular algunas noticias que hemos venido viendo en los últimos 2 años de esto precisamente que les decía, ¿verdad? La realidad de nuestro país. Ciertamente hay un gran reto de seguir impulsando la conectividad a las zonas rurales. Y vean que les dije que había este programa que había beneficiado a más de 200,000 hogares. ¿Qué se requiere para poder seguir beneficiando otros hogares en nuestro país y llegar a donde más estudiantes? Bueno, de nuevo, ir hacia la política pública y hacer las ampliaciones respectivas con cargo a Fonatel para que finalmente se puedan ampliar los programas que están en ejecución o inclusive formular nuevos programas que pretendan atacar a ciertas poblaciones que también están en estado de vulnerabilidad. Bueno, esto es un poco de lo que ya dije en tiempos de pandemia, todo este cambios de patrones de consumo que se habían dado. Estos son algunos números de Fonatel. Estos están disponibles en la página de Sutel en tiempo real. Y básicamente lo que les quiero señalar acá es de la cantidad de distritos que están cubiertos en nuestro país, de la cantidad de computadoras que han sido entregadas en nuestro país, igual a través de Fonatel, más de 220,000 computadoras, la cantidad de suscripciones activas de internet fijo, de banda ancha, que son más de 200,000. Y podemos aquí venir y hablar de estos números y ciertamente podemos encontrar de que hay una gran oportunidad para mejorar estos números. Y créanme de que así lo vemos desde la Cámara de Infocomunicaciones. Hay una gran oportunidad para seguir potenciando este modelo que las autoridades hace muchos años se dispuso así en la Ley General de Telecomunicaciones. Pero para esto se requiere remozar los proyectos que están actualmente, se requieren ampliar las metas, se requieren dictar la política pública de manera oportuna. Y para concluir, pues estamos sobre tiempo, las recomendaciones específicas para este tema de alfabetización digital. Primero, importantísimo, la alfabetización digital, y esto no es algo que estemos inventando, esto es parte de lo que dice la teoría. La alfabetización digital es una dimensión más de la brecha digital, que nuestro país hoy tiene un marco para poderla atender. No es necesario
nuevos proyectos de ley. Lo segundo es que, si bien es cierto, se tomó una muy buena decisión de construir un fondo nacional para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, debemos evitar todos aquellos proyectos que buscan o cambiarle la casa o tomar ese dinero que es para conectar los niños para utilizarlo para otros fines que no están relacionados con la disminución de la brecha digital. Lo otro, como les digo, es el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Ese es un llamado a las autoridades que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. La política pública debe emitirse de forma oportuna y debe ser consecuente con la realidad de nuestro país para atender, y hay que ponerle rostro a esos niños que hoy están en condición de vulnerabilidad y que no se están pudiendo conectar a Internet por falta de definición de la política pública. Y eso, bueno, es básicamente lo que traíamos para hoy. Ciertamente las nuevas autoridades tienen un gran reto, que es precisamente generar las condiciones para poder seguir desplegando las redes de telecomunicaciones en nuestro país, para disminuir la brecha digital y sobre todo para atender el tema de alfabetización digital como una dimensión más de los grandes temas que en nuestro país se deben acometer para poder generar un entorno productivo que genere nuevas oportunidades de negocio y desarrolle el capital humano.